nos visita la periodista Mariela Almanzar, con magíster en periodismo digital. Bienvenida, Mariela, una vez más a Contacto Matinal. ¿Cómo se siente? Hola, muy buenos días, José Ramón, y buenos días a todo tu público que te sigue tanto en las redes sociales como vía la emisora. Estamos muy bien, feliz año. Qué bueno, a feliz todos, año. que este 2026 sea un año de muchas bendiciones, prosperidad, no solamente externa, porque a veces nos enfocamos mucho en lo material, sino interna. Yo creo que la sociedad de hoy en día necesita mucho amor. Entonces, ojalá que seamos muy felices y que lo que venga difícil, pues tengamos la capacidad de enfrentarlo. Para conversar con ella, porque siempre es bueno dar a conocer nuestros talentos franco-macorizanos y también lo que se está realizando. Eso es importante. Antes de iniciar, vamos a hablar un poco de periodismo en estos tiempos modernos, cómo ha cambiado y cómo las redes y la tecnología han venido a aportar, pero también hay cosas que no son tan positivas. Entonces, ¿dónde nace Mariela Almanzar? Para que nuestros radioescuchas y seguidores de YouTube, que estamos en vivo, conozcan un poquito y dónde inician sus estudios. Mira, yo nací aquí en San Francisco de Macorís. Mis padres, los dos, son oriundos de San Francisco. Aquí estudié toda la básica, la secundaria, estudié en la UAS, estudié comunicación social, mención periodismo. Aquí yo he hecho toda mi vida, a excepción de estos años que tengo viviendo fuera del país, siempre pululé en San Francisco de Macorís. Excelente, interesante. Hoy la periodista Mariela Almanzar. Mariela, habla un poquito. En el mes de noviembre se celebra el mes de la familia. ¿Qué significa para usted la familia? Todo. Mi familia es el centro de mi vida, de ahí he salido. Soy la hermana menor de 8 hermanos. Sí, soy la pequeñita de mi casa, tengo una bueno. familia inmensa, muchísimos sobrinos. Es todo lo que soy, José Ramón, porque los seres humanos, tanto lo bueno como lo malo, lo aprendemos en nuestras casas. Sí. Y mi familia ha sido una familia que siempre nos ha apoyado, nos ha estimulado, en específico mi mamá. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, ella siempre nos decía, la mejor herencia que yo le puedo dejar a ustedes es la educación, es la formación. En casa nunca se negociaban los estudios, nunca, siempre había que estudiar porque mamá decía, es la única herramienta que tienen los pueblos para desarrollarse. Sí. Y siempre lo recuerdo porque ella hacía todo lo que estaba en sus manos y más para que nosotros fuéramos a estudiar. Pero también fue una mujer que nos enseñó muchos valores cristianos y sociales, que también es importante, no solamente con la teoría, sino con el ejemplo. Entonces, mi familia lo es todo para mí. Yo todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a ellos. Y al ser la más pequeña, también a mis hermanas mayores, porque ellas me enseñaron muchísimo. Cuando mi mamá estaba trabajando, pues mis hermanas estaban pendientes de mí. Y yo creo que la mujer que soy hoy en día, en casi su totalidad, se lo debo a ellos. Interesante. Mariela, ¿por qué periodismo? ¿Alguien le motivó? ¿Conoce algún periodista? ¿Por qué estudió periodismo? Mira, la familia mía tiene esa capacidad comunicativa, que todos los tenemos en casa, hasta el más tímido puede ser que cuando le toque hablar en público lo hace, pero viene de mi abuelo materno, mi abuelo José Ramón, por cierto, se llamaba como tú, José Ramón Hernández. Es un señor que viene de una familia de gente que le gustaba mucho leer, y a mi abuelo le gustaba mucho la geopolítica, le encantaba todos los temas sociales, y él quiso ser periodista, pero obviamente en la época en que él creció, pues no había forma. Correcto. Entonces, mi abuelo siempre llegaba a casa con un periódico, todo el tiempo. Y si, por ejemplo, él encontraba un texto, y en esa época la adolescente era yo, que hablaba sobre la adolescencia, él te lo llevaba. Pero claro, la inmadurez hace que tú crees que te la sepas toda. Sí, sí. Entonces yo recuerdo que mi abuelo decía, mira, Mariela, lee este artículo sobre la adolescencia. Yo no lo quería leer, vamos a ser honesta. Adolescente, ¿quién quiere leer un periódico? Sí. Y yo venía y le leía el primer párrafo y el último, para engañarlo. Y él venía y me decía, ¿qué dice el cuarto párrafo? Porque ya hace tiempo que lo había leído. Sí. Entonces, desde ahí viene el amor hacia la lectura. Pero mi hermana mayor es periodista, sí. Es la periodista Handy Almanzar. Un saludo para ella. Así es, saludo hermano, un abrazo. Quien reside en los Estados Unidos, pero mi hermana empezó desde los 15 años en la radio y tuvo una trayectoria maravillosa en San Francisco de Macorís. Yo iba con ella a las actividades, a la emisora, que aquí, que allí, y fue quien me inspiró a yo estudiar esta carrera. Mi hermana es una excelente profesional, sí, con una ética increíble, y yo la veía y decía, wow, yo quiero ser como mi hermana. Sí. Y gracias a Dios, pues me dio la oportunidad de estudiar periodismo, pero siempre, yo siempre digo, mi hermana es la mejor, o sea, mi hermana es mi referente. Entonces de ahí es que viene ese amor por esta carrera, por mi hermana mayor. Qué bueno, qué bueno. Y miren, siempre y cuando hay buenas motivaciones, por eso nosotros como padres tenemos que emular un buen ejemplo para nuestros niños, sobrinos. Sí.
y desde casa, porque su hermana fue el modelo a seguir. Sí, y qué sí. bueno que encontramos modelos cercanos. Sí, Porque hoy en día los niños y jóvenes adolescentes ven modelos externos que no es la mejor influencia. no, mira, yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi hermana siempre tenía un diccionario, mi hermana mayor, pequeñito, que ella lo rayaba. Ella, por ejemplo, nos decía, somos 5 hermanas, y nos decía, en esta semana nos tenemos que aprender una palabra y contextualizarla. Y ya el sábado socializamos. Oye, ¿cómo era? Wow. O leíamos un libro todas. Leíamos, por ejemplo, imagínate, Crónica de una muerte anunciada, y teníamos que leerlo todas, y después nosotras nos reuníamos a hablar, porque como éramos muchas, y yo soy la menor, o sea, mi hermana siempre estuvo pendiente, me enseñó a leer correctamente, me enseñó a hablar correctamente. Yo decía una palabra mal y me decía, no, no se dice así, se dice así. Sí. Porque mi hermana tuvo ese rol siempre de formar a sus hermanas. Y eso es importante, porque yo creo que los hermanos mayores a veces no tienen idea de la función importante que hacen en la vida de sus hermanos. Sí. Porque son nuestros referentes. Cuando tú tienes 10 años y tu hermano tiene 15, tú siempre quieres estar con tu hermano. Claro. ¿Por qué? Porque es la persona que tú quieres emular en un futuro. Y el ejemplo es muy importante. Por eso que los niños de hoy en día tienen pocos modelos. Y es tan importante cuidar lo que los niños consumen, porque tú absorbes, y aunque la gente me diga que no, cuando tú te pones delante de un micrófono, tú Claro. tienes un gran compromiso, porque alguien, José Ramón, Sí. quiere ser como tú. Claro. Y si ese alguien se multiplica por cantidades grandes, tenemos que aportar como comunicadores, como profesionales en esta área, para la formación de los más pequeños, que están pendientes, porque siempre están con sus padres, Claro. y observan y escuchan todo. ¿Cómo fue el apoyo familiar al saber la familia que usted se iba a inclinar por la misma carrera de su hermana mayor? ¿Fue bueno el apoyo? Sí, fue bueno, sí fue muy bueno. En específico mi hermana me sentó un día y me dijo, ¿tú estás segura que tú quieres estudiar eso? Porque el que lo hace de manera correcta no gana mucho dinero. Sí. Y yo le dije, sí, me dijo, pues si lo vas a hacer, hazlo con mucha responsabilidad, con mucha ética, con valores, porque la diferencia se marca. Yo sé que hoy en día la gente a veces se decepciona y dice, ay, pero ¿para qué estudié si todo el mundo Sí. puede acceder? Lo bueno perdura. Las Amén. modas pasan. Sí. Pero cuando tú eres bueno en lo que haces, porque primero hay que ser buen ser humano también, para Sí, ser sí, buen sí. profesional. Claro, claro. Cuando tú eres bueno, aunque vengan muchas cosas que hagan mucha bulla a tu alrededor, la gente dice, José Ramón es bueno. Sí. Entonces al final, ¿queremos que nos siga todo el mundo o queremos que nos siga un público en específico? En específico. Y si ese público en específico aporta lo que necesitamos que aporte. Claro que tuve el apoyo de toda mi familia y en específico de Hanti, de mi hermana, que es quien siempre me guió. Yo recuerdo que cuando yo empezaba, mi hermana luego me llamaba y me daba esos feedback, me decía, mira, hablaste muy rápido, o mira, para la próxima haz esto, porque mi hermana tenía toda la vida. Y qué mejor, yo fui una persona muy aventajada porque tenía a mi hermana que me guiaba, Sí, que conocía sí. el campo, conocía el negocio, y es mucho más fácil que tú camines sola. Claro, claro. Eso es importante, ya Así es. tener ese camino hecho como Juan Sí. el Bautista. Jesús Sí, iba a claro. llevar, Jesús llevaba un poco de ventaja porque Juan fue preparándole el camino. Qué bueno. Sí. Hoy conversando con la periodista Mariela Almanzar Franco Macorizana, de verdad que una gran profesional. Le hemos seguido y le estamos dando seguimiento Muchas también. gracias. Sé que Mariela es una persona de fe. ¿Qué significa Dios para usted? Todo. El ser humano sin Dios vive muy vacío. Yo no entiendo a la gente que no cree. Lo respeto, obviamente, porque es una ¿Verdad? sociedad que tenemos que respetar a Sí, todo el mundo. sí. Pero el Señor es la roca que nos sostiene. Sin Él, ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones de este mundo? Es un Padre misericordioso, justo. Y también es el Padre que de alguna u otra manera te dice, hey, lo que estás haciendo. Sí, Pero no sí, te lo sí. dice de una forma No da dura, esa sino que jaladita. te hace pensar. Y tú dices, bueno, Señor, mira, yo sé que esto no está correcto. Sí. Yo vengo de una familia sumamente católica, que desde pequeña siempre me inculcaron esos valores. Y cada día, con la madurez, con el aprendizaje de la vida, pues voy dándole más importancia todavía. Porque el Señor, ¿qué haríamos sin Él? Sin nuestras vidas, ¿qué sería? Sin ese Padre bondadoso que siempre está y nos dice, aquí estoy, aquí está mi hombro, acuéstate. Cuando Amén. tengas problemas. Deja pasar por alto esa pregunta o esa reflexión que sale de los labios de Mariela, porque las familias que no tengan a Dios en su centro llegan a situaciones y van a seguir llegando más situaciones. Sí. Pero cuando estamos agarrados de Dios, aunque llegue, las afrontamos de una mejor forma. Sí. Y Él siempre camina con nosotros que somos bautizados. Y no importa a la religión que usted pertenezca, créale a Dios y haga el bien. Mi papá, que Dios lo tenga en gloria, le decía a Mariela que la mejor religión
es no hacerle daño a nadie. Pero que eso es un cristiano. Sí, O sea ¿verdad? que a veces tenemos una idea como errada de que ser cristiano es Sí. eso, es ser buena persona, es ayudar Claro. al otro. Mira, hay gente que dice, yo no creo en nadie, pero son súper buenos. Sí, Yo, pero y ayudan. tú eres mejor cristiano que cualquiera, Sí. cuidas al prójimo, no andas luchando el palo a nadie, Sí. no andas pendiente de la vida de José Ramón, eres bueno con tu mujer, eres bueno con tus hijos, eres bueno en tu trabajo, aportas a la sociedad. Y eso es lo que ¿Qué Dios mejor quiere. cristiano? Es un Eso es lo- cristianazo. Eso es lo que Jesús quiere, ¿verdad? Que Así seamos mejores y mente de bien, que ¿verdad? Claro. La persona quiera estar contigo, que la persona quiera compartir Ujú. y que podamos sembrar esa semilla, ese granito de arena donde quiera que estemos. Mariela, el periodismo ha cambiado, entiendo yo, desde un punto de vista, la tecnología. Háblame un poquito en su infancia, cuando usted inicia, cuando Handy la motivó al periodismo que se realiza hoy en día. La inteligencia artificial, muchas desinformaciones. Háblenos un poquito de este recuento en base a su experiencia. Mira, el periodismo hoy en día tiene unos retos muy grandes. Sí, Porque hay que luchar con la polarización que hay en la sociedad. Todo el mundo tiene una postura y no quiere darla a torcer. sí. Hay que luchar mucho con las desinformaciones, con las falsas noticias y con el exceso de información. La gente no sabe dónde mirar, porque hay una competencia feroz. Por un like, Por lo que sea, un view, por lo que wow. sea, la gente le vende el alma, tú sabes a quién, por Sí. un like, por una visualización, y estamos perdiendo el norte. El periodismo de antes era un periodismo que sí estaba más centrado en un grupo. Sí. También hay que decir que la ventaja de ahora es que se ha abierto más, porque antes Sí, obviamente eran sí. los dueños de medios, en la radio, Sí, la sí, televisión sí. y los periódicos. Listo. Existía una materia que no sé si todavía existe en la universidad que se llamaba Periodismo Popular Alternativo, que era el que se está haciendo ahora. Ahora Sí, hay mucho sí. periodismo alternativo, mucho periodismo popular, porque este celularcito Se ha ya te convertido- hace. Sí, la función. Así es. Y la mayoría de informaciones ahora si Sí. primero salen en las redes y luego pasan a los medios tradicionales. Entonces Sí. hay una lucha muy fuerte. El periodismo ha cambiado de manera grandísima. Ya no es lo mismo que antes. Tú tienes que esperar al otro día que saliera en la portada del periódico Sí. una noticia a las 6 de la mañana cuando te lo lanzaban o cuando lo dejaban en el lugar, en el kiosco donde lo comprabas. Y ahora está a tan solo un clic. Sí. ¿Es malo? No. ¿Es bueno? Sí, pero hay un descontrol que si no empezamos a controlarlo, está siendo un gran problema en los tiempos modernos. Que ahora, Mariela, usted hablaba del móvil y Ujú. excelente. Muchos periodistas utilizando el medio para llegar más rápido a sus oyentes y seguidores. Pero ahora hay muchos que se creen periodistas y no lo son. No. Entonces, hay muchas personas y seguidoras que creen en esa persona que no tiene una veracidad a lo mejor o la fuente no son tan veraces. Mira, Sí. yo entiendo que la gente que hace este trabajo también es importante porque accede a espacios que quizás por Sí. la cantidad de noticias que hay tú no puedes. Pero yo siempre digo, señores, los seres humanos hasta después de muertos tenemos derechos y hay que cuidarnos. Entonces a veces con ese exceso de información y con ese que yo quiero dar la primera noticia, nos olvidamos que nuestras noticias son seres humanos que están pasando por situaciones. Claro. Nos olvidamos que cuando tú presentas una menor de edad que fue abusada o presentas a su mamá, ya estás estigmatizando a esa niña. Ok, tú no presentas a la niña, bien, pero presentas a la mamá. Sí. Y San Francisco, ¿qué? Un puñito de gente. Todo el mundo se conoce. Entonces, Sí. cuando tú estudias periodismo, a ti te van enseñando las leyes y normas y cómo tú tienes que trabajar esos temas, la ética que tú tienes que utilizar, ¿entiendes? Sí. Y a veces la gente cree que estudiar periodismo es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Yo te sé hacer un reportaje. Yo te sé escribir una noticia. Yo te sé trabajar cualquier tema que tenga que ver con una crónica o lo que sea. Porque yo estudié esto. Yo duré Claro. casi 5 años en la universidad, José Ramón. Y hay gente que no estudió, que es muy buena. Pero hay gente que se esforzó. Ok, no soy periodista como tal, pero Sí. leo, me informo, absorbo de los periodistas que tienen más tiempo. Pero ahora tú te das cuenta que tú entras a las redes y hay 20.000 páginas de gente Sí. que no sabe hablar, que no tiene buena dicción, que le pregunta a una gente que está llorando, su familiar asesinado, que cómo se siente. O sea, son unos errores garrafales que tú dices, esto Sí. no está como Claro. debe darse. Sí. ¿Entiendes? Estamos como violando aquí unos códigos y unas formas. Entonces, bien, hay que estudiar. Yo soy egresada de la UAS y defiendo eso. Pero si ya tú no lo hiciste y te gusta, porque también esto viene mucho como en la sangre, hay gente que no estudió y es periodista nato,
fórmate, Sí. lee, haz un curso de locución, investiga y trata cada día de ir mejorando porque el ser humano tiene que basarse en la vida y mejora. Claro. Lo que yo no sabía hacer muy bien hace 5 años, ahora lo hago mejor porque me estoy esforzando. Da un contenido de calidad, porque también la gente tiene una desconfianza en los medios últimamente, Sí. porque dice, es que no creo. Porque te ponen un like, una noticia falsa para que tú solamente le des al link Así y ellos es. tener cantidad de seguidores y que se les registre para cobrar. Y cuando tú entras te ponen un título sumamente llamativo y cuando entras no es absolutamente nada lo que te están diciendo. Esta gente está harta y no está confiando en las fuentes. Y eso está trayendo problemas. Sí. Porque lo que decía un periodista hace años atrás, la gente lo respetaba. Bueno, un evangelio, como decía mi papá. Un Ya, pero evangelio. ahora no. Y ahora mira, ahora hay un tema también bastante difícil para el periodismo, el tema de las fuentes. La veracidad de las fuentes y las informaciones. Sí. Y también el tema de los credenciales en las fuentes. Entonces, tú lees ahora 4 artículos diferentes en 4 periódicos y están escritos iguales. Sí. Porque lo compran en estas grandes compañías que te da la F, no sé qué, cuánto, y no son capaces de cambiarle al menos. Tú lees las 4 noticias y ni la coma la cambian. Eso. Cuando tuve una conversación una vez en la UAS que me invitaron, que era hablando sobre la importancia del periodismo tradicional y el periodismo actual. Si los dos se juntan, qué maravilla. Porque lo moderno también es importante. Y hay muchos periodistas de hace 20 años, 30 años que se han actualizado, porque si no te actualizas, mueres en el mundo. Se queda. Pero vamos a mezclar. ¿Tú sabes lo lindo que son los reportajes? Los grandes males que se destapan con los reportajes, con tú hacer un trabajo que no tiene que ser hecho en un día, te toma días para hacerlo, Claro. para mostrar esa realidad. Tú entras a YouTube ahora mismo y hay unos reportajes espectaculares que tú dices, wow, qué trabajo. Sí. Pero como tú vienes a ver, ese tiene 100.000 visualizaciones y el reportaje de un chisme de 2 mujeres arrastrándose tiene 3 millones. Sí. Porque la sociedad de hoy en día es muy morbosa. Sí, sí, sí. La gente es una sociedad vampiro, quiere sangre. Sí. ¿Entiendes? Entonces a veces nos llevamos de, bueno, la gente quiere esto, pues yo se lo voy a dar. Tú enseñas a tus seguidores. Claro. Tú le enseñas porque las redes, la gente cree que solamente está ahí. Las redes son las realidades. Tú vas a buscar un trabajo y te van a buscar en las redes. Marina, háblame un poquito de la experiencia aquí en San Francisco de Macorís. Muchos le conocieron, aparte de su familia, muchos seguidores, por la valiosa e importante participación que estuvo en el programa Sin Límite del querido colega, amigo Alex Díaz. ¿Cómo valora esa oportunidad que vi que lo visitó? Qué bueno, Sí, sí. ahí fue que me di cuenta que ya estaba acá. Y qué bueno, ¿cómo valora? Y también en otros medios como la radio, que sé que ha tenido participación y experiencia. Háblanos un poquito de la primera vez que entró a una cabina o frente a una cámara. Mira, como te dije que tengo la ventaja de mi hermana, desde muy pequeña. Ya yo entraba Excelente. a las cabinas y a los platós de televisión. Mi hermana siempre me ponía, ven, di algo, no sé qué. Sí. Como que me aproveché esta muchachita con tanta energía. ¿Verdad? Tuve Sí. algunas experiencias así en Y se iba perdiendo el tiempo un exacto, en poquito. calentando la mañana, en actividades, en la escuela, en ciertas actividades Sí. que había en la escuela. Mariela era la que conducía esas actividades. Qué bien. En la iglesia, muchísimas actividades. Y luego, por vía de una amiga, que le mando un abrazo, me puso en contacto con Alex. Alex estaba buscando una periodista y mi amiga dice, yo conozco una. Excelente. Yo en ese momento trabajaba en Casa Abierta por muchos años, yo trabajaba en los medios, me reuní con Alex y Alex me dio una oportunidad de oro. Recuérdate que Sí. Alex tenía muchísimos años solo en Sin Límites. Sí. No había nadie. Y llego yo, esta muchachita flaquita, así, no sé qué. Y él de que me vio me dijo, mira, me gustaría probarte, darte la oportunidad. Y ahí duré 5 años Sí. con Alex, aprendiendo, porque eso es un programa de Sí. fuego. Sí, sí, Son sí. 2 horas de pura candela, hay que improvisar porque Sí. fácilmente te llegan varias noticias de último minuto y tú tienes que activarte, hablar de política, de contenidos sociales, de economía, Sí. que viene este abogado, tienes que entrevistarlo, que viene este doctor, porque el periodista es el puente entre el profesional y la población. Claro. No sabemos de todo, pero tenemos que saberlo también. Hay que saberlo. Porque si yo no sé utilizar un término de medicina y voy a entrevistar a un cardiólogo y lo confundo con un oftalmólogo, Sí. estoy mal. Sí. Entonces, fue una oportunidad muy bonita, tengo muy buenos recuerdos, no solamente de Alex Díaz, sino de Rubí Guerrero, Sí. una gran profesional y ser humano, Sí. y también de todos los compañeros. Siempre hubo mucho respeto. Alex siempre respetó mis opiniones, yo siempre respeté sus opiniones. A veces no estábamos de acuerdo, pero no Sí. pasa nada, no hay No, ningún claro. tema en eso. El trabajo. Y se nota porque cada vez que vengo siempre paso por allí y el cariño es como si nunca me hubiese ido. Es como si cuando nos juntamos los 3, Sí. como si hubiese ido el día antes.
y aprendí mucho, porque obviamente yo estudié periodismo, pero recuerda que la práctica también te va enseñando. Y al Alex darme la oportunidad de ser yo, de poder expresarme, de poder desempeñar las funciones que yo quería, eso también aporta mucho y yo siempre le voy a estar muy agradecida por esa oportunidad. Además, un programa que lo ve todo el mundo, Sí, ¿entiendes? Sí, es un programa que todo el mundo por alguna u otra razón lo ve. Sí, sí, sí. Entonces, el público te exige, el público te dice, hey, tú vas a estar aquí, pero tú tienes que demostrar tus capacidades. Claro. Y más cuando tú eres una mujer joven, tú sabes, yo entré muy jovencita sin límites y gracias a Dios pude desarrollarme de la mejor manera posible. Interesante las experiencias y agradecer esas oportunidades, qué bueno, y eso es lo que Mariela ha sabido aprovechar. Mariela, saliste de San Francisco, aunque regresa a compartir con la familia. ¿Cómo fue tu acogida allá en España? ¿Está en el mismo ambiente, en la misma área de periodismo? Hemos visto muchos reportajes que estabas haciendo. ¿Cómo fue la acogida allá? Háblanos un poquito de tu experiencia ahora allá en España. España es un país maravilloso. Tuve la suerte de que mi familia de allá me recibió con mucho amor, no tengo quejas. Yo nunca me he separado del periodismo, porque te digo que una de las ventajas del periodismo de hoy en día son esas redes sociales, que si las sabes aprovechar, puedes sacarle provecho. Entonces España no solamente es un país rico culturalmente, sino precioso. Sí. Todo el que tenga la oportunidad de conocerlo, invito a que lo haga, con unos paisajes espectaculares, un país con mucha historia, con de todo. Entonces yo aproveché mis redes sociales, que ya las tenía desde aquí, y dije, voy a empezar a mostrar esta parte del mundo. Porque a veces la gente se centra mucho en Madrid, se centra mucho en Barcelona, pero el nordeste de ese país es precioso, el sur, o sea, España es bonito por todos los lados, donde tú lo mires. Entonces aproveché y dije, ¿por qué no hacer reportajes de pueblos, de ciudades, de culturas, de gastronomía, de formas, para que el dominicano sepa, o el que me vea de América Latina o de otro lado del mundo sepa cómo vive aquí, y cuando esté en Dominicana, pues hago reportajes de República Dominicana para que el español o otra persona que me siga de otro lado sepa las bellezas que tenemos en el mundo y los contrastes culturales, las diferencias, pero también en lo que somos muy parecidos. Entonces he tenido muy buena acogida, porque al final sabes que a los locales nos gusta cuando alguien que no es de nuestra zona reconoce lo bueno que tenemos. Y me he basado en eso. ¿Por qué? Porque ya lo malo ya está todo el tiempo en las noticias, ¿entiendes? Ya de San Francisco hay 20.000 periodistas que te van a hablar de lo malo. Vamos a mostrar también lo bueno. Que lo malo no arrope todo lo bueno que tenemos aquí. Y también he hecho yo en España, que he dicho, voy a mostrar estas cosas que quizás la gente no tiene idea de que existen aquí, y que pueden aprovecharla. Y me han escrito mucha gente, me dicen, ay, ni yo que soy de aquí sabía de ese pueblo, o sabía de esa forma. Qué bien. Y esa es una idea también de decir, vamos a mostrarle a la gente lo bonito y lo bueno que hay. Qué bueno, eso es sumamente interesante. Qué bueno este conversatorio que estamos sosteniendo con la periodista Mariela Almanza, comandista en periodismo digital. De verdad agradecido de esta valiosa participación y decir sí, llegar bajo la lluvia aquí a esta cabina. Qué bueno, es importante mostrarle a esos jóvenes que ser fuente de motivación. Mariela, finalmente, ¿hay esperanza en el periodismo? ¿Seguirá cambiando el periodismo según su experiencia? Usted ya lo dijo ahorita, es un reto que tenemos en la parte de lo que somos comunicadores, locutores y los periodistas, porque muchos venden su voz y eso es una situación muy difícil. A veces cuando hay que callar un problema porque me están pagando, entonces cuando me debo a un gobierno de turno, entonces el periodismo tiene que ser totalmente imparcial. Ahí está mi tío David Díaz, no porque sea mi tío. No, un gran profesional. Antonio María y Dionisio Núñez, Pedro Fernández, sí. Señores, ¿cuántos periodistas valiosos tenemos en San Francisco de Macorís? Me perdonan, quisimos destacar pero eso. Son muchísimos más. Son muchos más. Entonces, hoy en día, un gran reto. Y Narciso Acevedo, mi querido amigo, tremendo. Entonces, siempre le gusta escribir. Narciso, donde quiera que está escribiendo. Qué bueno. Y estamos en una actividad y empieza a redactar. Mi pregunta es, ¿cómo que se llama el que habló? A veces me dice. Sí, claro. Es importante todo eso. Entonces, hablen un poquito finalmente en el reto y una motivación a esos jóvenes que nos están escuchando, niños y adolescentes, que piensan estudiar locución, que empiezan a estudiar periodismo, que si usted lo logró, también ellos pueden. Mira, tenemos un gran reto como profesionales, voy a empezar por ahí,
Sí. Esa desconfianza que tiene la gente en los periodistas es culpa nuestra, porque de alguna u otra manera nos hemos desviado de la esencia del periodismo. Sí. Tenemos que seguir una ética. Y no va a haber nadie imparcial de manera 100%, pero hay que tratar siempre de ser imparcial. El que baila con el poder termina bañado por el poder. Entonces a veces por buscarnos ese dinero nos obviamos de nuestra responsabilidad, que yo sé que suena un cliché, pero es que es así, es que somos las voces de aquellos que no tienen voces. Y aunque la gente publique en sus redes sociales un tema que le ocurra o cualquier situación, cuando sale en un periódico, cuando sale en la televisión, como es como la fresita en el pastel, es como decir, ok, ya pasó esta situación. Entonces, los periodistas tenemos que preocuparnos por cumplir nuestra misión. Como lo decía Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo, José Ramón. Sí. Tú sabes la suerte que tenemos nosotros de estar aquí, de que la gente nos vea, nos escuche, nos dedique tiempo. Sí. ¿Sabes la cantidad de gente que no le escucha a nadie? Y que tú seas un referente para tu comunidad digital. Sí, eso es importante. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que debemos y seguir formándonos. Porque también da pena cuando tú ves periodistas que estudiaron o que tienen mucho tiempo y son gente que tú dices, pero ven acá, pero no saben ni hablar. Entonces, es nuestra responsabilidad que la gente vuelva a creer en nosotros y que volvamos a trabajar en lo que tenemos que hacer. Para la gente que quiere estudiar periodismo, no dejen que nadie lo desanime. Sí, hay muchos periodistas, sí, pero si usted es buena o bueno, usted va a perdurar en el tiempo, pero tiene que esforzarse. Sí. Yo no concibo un estudiante de periodismo que tenga faltas ortográficas, que tenga mala dicción, que no sepa interpretar, que no le guste escribir, Sí. que no le guste escuchar, porque está bien, ya tú le escribes a lápiz, pero tienes que escribir en la computadora, tienes que crear un guión, tienes que organizar. Entonces, Claro. si usted quiere estudiar periodismo, fórmese. Hágase su cursito de locución, si tiene problemas de dicción, problemas de entonación, Sí. si tiene timidez, porque hay mucha gente que es tímida y Claro, quiere estudiar claro, periodismo. sí. ¿Que te quieres dedicar al fotoreportaje? Esfuérzate. ¿Que quieres ser lector de noticias? Esfuérzate. No solamente trabaja en el exterior, el gimnasio, que las pestañas, que las extensiones, que no sé qué. Muy bien, yo no critico eso porque hay que cuidarse. Sí. Pero trabaja en el cerebro, porque lo aprendido nadie te lo puede quitar. Y tú vas a hacer la diferencia cuando tú te sientes en un espacio con un abogado, con un doctor, con un periodista o con lo que sea y tú tengas tema de conversación. Y no seas un florero ahí que digas, sí, porque no sé. No, que tú debatas. Claro. Que tú no tienes que ser experto, pero tienes que manejar información. Y no concibo un estudiante de periodismo o un periodista que no le guste leer. Así La es. lectura es fundamental. ¿De qué vas a hablar si no lees? Te ayuda con la dicción, te ayuda con la ortografía, con la interpretación, porque la gente hoy en día no sabe interpretar. Así Tú es. pones un texto o lo que sea, un post en Facebook, explicando algo y la gente no lo entiende, porque no leemos, porque Sí. hoy en día hemos pasado, antes habían 6 párrafos en una noticia. ¿Tú sabes cuánto hay ahora? 13. Wow. El primero, Sí. el segundo y el tercero te repite lo mismo que el primero y 5 fotos, porque a la gente no le gusta leer, no tiene tiempo. Entonces queremos todo tan rápido que nos olvidamos que sentarnos a leer y decir, ok, pero ¿y esta palabra que yo no la había escuchado? Déjame buscarla Sí. para contextualizarla. Pero un periodista que me hable chabacano, que no sepa ni qué confianza le va a dar, que hay que tener algo pendiente, José Ramón. Hay gente que nos está escuchando aquí que sabe 1000 veces más que nosotros dos. Sí. ¿Entiendes? Entonces a veces creemos que solamente somos nosotros que sabemos. Y ese público que está ahí ya se ha leído 4 periódicos antes de empezar a escuchar tu programa. Entonces, Sí. la tontería que tú digas aquí van a decir, José Ramón, pero eso que tú dijiste no fue lo correcto. Entonces, hay que cuidarse, y más en estos tiempos, que todo lo que tú dices queda registrado en un video y fácilmente tú puedes ser Sí, viral, sí, no sí. por algo bueno que tú dijiste, sino por algunas Lamentablemente, sandeces sí. que dijiste en el camino. Así mismo, de wow, interesante. Agradecemos infinitamente. Quiero agradecer a Xiomara que siempre nos otorga unos minutitos cuando tenemos estos temas tan interesantes. Gracias, Xiomara, y a todo el equipo de producción del festival. Mariela, 1.000.000 de gracias por visitarnos. Las redes sociales, ¿dónde pueden seguir a Mariela? Ay, me pueden seguir en mi canal de YouTube como Mariela Almanzar, en mi página de Facebook, periodista Mariela Almanzar, y en Instagram, Mariela Almanzar H. Ahí en Facebook en específico y en YouTube es que publico todos mis contenidos, todas las informaciones, y agradezco también a esa comunidad que me ha apoyado desde siempre, Sí. que está ahí, y también a los nuevos que se han ido agregando también de España y de otros lados, porque es bueno siempre diversificar
para escuchar muchas personas. Sí, claro. Y quiero agradecer también a todos y enviarle muchos besos y abrazos. Y como siempre digo, si me ven por ahí, no sean vergonzosos y saluden, ¿Verdad? que a veces a uno no se le registra la cantidad de gente. Y gracias a ti por la invitación. Ha sido un honor, de verdad. Las puertas de este espacio siempre van a estar abiertas y qué bueno haberles recibido en esta mañana de este miércoles 7 de enero 2026.